$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Buenas tardes, doctor Máximo, me da mucho gusto verlo, espero que lo haya recibido muy bonito Ensenada, espero que haya comido unos tacos de pescado, una langosta langosta y una ensalada de caracol de chuparse los dedos. ¡Qué rico! Pues nos encanta, nos da envidia, ¿no? Y aprovecho también para saludar al maestro Béjar, al ingeniero Enrique Herón y por supuesto al doctor Ricardo Méndez que nos acompaña el día de hoy para hacer un trueque con el tema acciones para evitar la suspensión de padrones y sectoriales. ¿Cómo está, Richard? Buenas tardes, bienvenido a hacer un trueque. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Máximo y don Gabriel. Aquí Buenas también tardes, don Enrique. ¿Qué pasó, Gusto Richard? verlos. Ricardo, felicidades. Nunca Ya escuché que andaba acá por nuestro Laredo, en Ensenada. Allá andábamos trabajando un rato, pero muy bien. Excelente, excelente. Y también, bueno, aprovecho para saludar a todos los que nos acompañan también conectados, tanto en redes sociales como ahorita que ya se están conectando, que normalmente a las 6:10 ya tenemos casi todo el mundo conectado. Les agradecemos que sigan haciendo trueques, dándonos su tiempo y por nuestra parte compartiendo experiencias, conocimiento, ¿no? Y sobre todo el compromiso de estar actualizando en comercio exterior y aduanas. Antes de darte la palabra, Richard, ¿me permites presentar tu semblanza? Sí, adelante, gracias. Doctor Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en TLC Asociados, es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TEC, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Tijuana y doctor de Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Certificado en distintos ISOs como riesgo y compliance, también en algunos temas de conocer. Es expresidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y también participa activamente en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California y en otros organismos empresariales. Es conferencista, profesor de asignatura a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades de Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Articulista de temas aduaneros y de comercio exterior, y otras revistas especializadas, y autor de 8 libros, o creo que ya son 9, ¿no, Richard? Relacionados con materia de comercio exterior, para actualizar este tema. Y bueno, pues Richard, muchas gracias como siempre por compartir tus conocimientos, por seguirte actualizando y sobre todo para hacer un trueque. Bienvenido, muchas gracias por este tema tan importante. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema pues que es sumamente importante para todos los que se dedican a realizar operaciones de importación, incluso en aquellas operaciones de exportación pues, que están sujetos al cumplimiento de un padrón sectorial de exportación. Y vamos a ver las particularidades, sobre todo requisitos mínimos que se necesitan para poder obtener esta autorización y también pues cuáles acciones son las que podemos en un momento dado implementar pues en nuestras áreas de cumplimiento a efectos pues de que no vayan a suspendernos de los padrones y cuáles son las causales más recientes que la autoridad ha tomado en consideración y vamos a ver pues también ahí unos ejemplos que ustedes pueden identificar y pues lo más importante, bueno, pues es establecer estos controles y que pues, no les suceda en algún futuro, pues algún procedimiento de inicio de suspensión de los padrones. Pues vamos a iniciar obligaciones básicas. Como ustedes saben, pues la ley aduanera establece la obligación, en este caso, de que
tanto los importadores como los exportadores, dependiendo del tipo de supuesto en el que se ubiquen, pues de entrada están sujetos a registrarse en lo que viene siendo el padrón de importadores, que es el general, y en el caso de los padrones sectoriales. En el caso de los padrones sectoriales, pues tenemos tanto de importación como de exportación. En la actualidad, pues básicamente hay alrededor de 31 sectores que se consideran sensibles, 16 en el caso de las importaciones y 15 para lo que viene siendo las exportaciones. Obviamente también en la práctica se establecen algunas facilidades administrativas pues, para poder llevar a cabo la introducción y la extracción de ciertas mercancías y evidentemente esto pues se aplica cuando se utilice lo que viene siendo el despacho simplificado. El despacho simplificado, que es distinto de la impresión simplificada del pedimento, pues son aquellas operaciones que, por ejemplo, se utiliza un formato que viene siendo la declaración aduanera, o incluso se puede utilizar el pedimento con ciertas claves, por ejemplo, en el caso de los T1, de empresas de mensajería y paquetería, o en las operaciones de pasajeros, que son los L1, también, bueno, se aplica a lo que se conoce como la pequeña importación. Y, bueno, pues no se diga esos formatos por parte de lo que viene siendo Correos de México o Servicio Postal Mexicano. Entonces, básicamente esos son los supuestos a través de los cuales se pueden realizar operaciones simplificadas y evidentemente existen ciertas facilidades sobre el cual pues no los obliga a estar inscrito en el caso de los padrones, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas excepciones que establece la regla 131, pero en principio cualquier empresa que pretende en un momento dado realizar importaciones a territorio nacional, pues está sujeta a inscribirse en lo que viene siendo el padrón de importadores y obviamente existe un segundo control para esos sectores sensibles que básicamente vienen siendo los padrones sectoriales. Aquí pueden ver ustedes el caso de los 31 sectores, padrones activos hasta el mes de septiembre existen alrededor de 176,285, de los cuales 129,567 es el padrón general, básicamente es el padrón general, y existen 33,480 que son los sectoriales, por ejemplo, el tema de los químicos, radiactivos y nucleares, precursores químicos y esenciales, el alcohol etílico, armas de fuego y explosivos, sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos, maquinarias y aparatos, dispositivos y artefactos, tema de hidrocarburos, automotriz, cigarro, calzado, textil y confección y el siderúrgico y sus productos. Básicamente todos estos son sectoriales de importación y en el caso de los sectoriales de exportación, que son alrededor de 13,238 contribuyentes inscritos, pues aquí podemos visualizar, por ejemplo, el alcohol naturalizado y bienes incristalizables, cigarros y tabacos labrados, el plástico, el caucho, cerveza, tequila, bebidas alcohólicas fermentadas, bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes, madera, vidrio. Sobre todo esto son el tema de desperdicios, bebidas alcohólicas destiladas, minerales de hierro, oro, plata y cobre, hierro y acero y aluminio. También esto básicamente está lo que es el sector de lo que vienen siendo los desperdicios, material de reciclaje, que es lo que se concentra en estos sectores en particular, ¿no? Los que acabo de mencionar. Y también, bueno, va a visualizarse, del cual no vamos a hablar, pero lo menciono porque también es otro padrón de importadores de productos de la canasta básica. Esto, bueno, pues ya tiene más relación con esa licencia universal que trajo consigo
la incorporación de una facilidad para solamente estos importadores, son alrededor de 23, que al momento de introducir ciertos productos que se encuentran pues publicados en el diario oficial de la Federación, pues no están obligados al momento de llevar a cabo la importación de cumplir con certificados fito o sanitarios por parte de Senacica y SADER, o bien lo que vienen siendo permisos de importación definitiva por parte de COFEPRIS y la Secretaría de Salud. De estos, pues no vamos a hablar, es otra modalidad, otro esquema, pero al final del día, para poder contar con este padrón de importadores de productos de la canasta básica, pues evidentemente se requiere pues tener, en el caso del padrón de importadores general. Y como ustedes saben, para poder en un momento dado aplicar, en el caso de los sectoriales, pues es muy importante el tema de la clasificación arancelaria. Y cuando me refiero a la clasificación arancelaria, evidentemente hablo de los dos elementos que son la fracción arancelaria y el número de identificación comercial. Tradicionalmente, para cuestiones de regulaciones y restricciones no arancelarias, tal cual lo establece el artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, se hace mención pues que la regulación o restricción que viene siendo el permiso, el aviso, la autorización, el certificado, etcétera, pues se vincula con la fracción arancelaria, pero en temas de regulaciones de este tipo de medidas no arancelarias por parte del Servicio de Administración Tributaria, sí se toma en cuenta mucho lo que viene siendo el número de identificación comercial. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver una fracción de la 2710-1999 y tiene, bueno, pues diversos, en este caso, números de identificación comercial, alrededor de 10 números de identificación comercial. Sin embargo, cuando consultamos, por ejemplo, el anexo 10, que es el que establece los sectores sensibles que están sujetos a estos padrones sectoriales, vemos, por ejemplo, que esta fracción 2710-1999 únicamente hace referencia, por ejemplo, al NICO 03, 04, 05, 08 y 91. Eso significa que, por ejemplo, el caso del 01, el 02, pues no están sujetos a la regulación del padrón sectorial. De igual manera, en el caso del 07, el 06, el 07 y en el 99, pues tampoco están sujetos al padrón sectorial. Por eso es súper importante que identifiquen, obviamente, la clasificación arancelaria completa dentro de este anexo 10 para conocer si se debe en un momento dado de gestionar pues estos padrones sectoriales. Ahora, retomando un poco la cuestión de las excepciones del registro de estos padrones, en esta regla 131 de las reglas generales de comercio exterior, pues ahí es donde se mencionan cuáles son los supuestos por los cuales no es requerido realizar esta gestión. Evidentemente, si estamos hablando de empresas ya que se dedican a la actividad, pues tradicionalmente siempre van a gestionar ya sea el padrón o los sectoriales. Sin embargo, puede presentarse en el caso algunas operaciones esporádicas que a veces pues no se cuenta con el tema de los padrones. Entonces, si se ubican dentro de estos supuestos que aquí yo describo de manera general, pues existen esas excepciones que se pueden en un momento dado aplicar como un beneficio, ¿no? Entonces, vean, tenemos misiones diplomáticas y organismos internacionales. Caso de mercancías exentas del artículo 61 de la Ley de Bandera, ese artículo 61, vienen algunos supuestos, sobre todo cuando se trata de mercancías, por ejemplo, que van a ser donadas al fisco federal o que se trata de algún tipo de donación. Entonces hay que consultar ese artículo. Vehículos de franquicia diplomática, que básicamente es el artículo 62 de la Ley Aduanera. El régimen de tránsito de mercancías, que viene de manera general
Es decir, hablamos tanto de lo que viene siendo el tránsito internacional por territorio nacional o tránsito interno, en este caso a la importación, o un tránsito interno, en este caso a la exportación. Básicamente no estarían sujetos. Retornos de exportaciones definitivas y temporales, es decir, claves de pedimento en donde se hace una exportación definitiva a uno, o una exportación, en este caso temporal, por ejemplo, puede ser en un momento dado un BM, y posteriormente se hace la reimportación. Esa reimportación pues estaría sujeto al padrón. Importaciones de depósito fiscal, sobre todo que se manejen, en este caso, exposiciones, pero también el depósito fiscal cuando las mercancías se destinan a almacenes generales de depósito. Por ejemplo, ahí tenemos los pedimentos A4, pasajeros internacionales, un vehículo nuevo usado en el periodo de 12 meses, o insumos del sector agropecuario que vienen en el anexo 7, o bienes de capital del anexo 8, equipo médico del anexo 9, que vale la pena mencionar que, por ejemplo, sobre todo en el tema del equipo médico, porque resulta ser que a veces se hacen operaciones bajo estos supuestos. Sin embargo, eso no impide que se requiera, sobre todo, algunos permisos previos por parte de salud. O sea, una cosa es exceptuar el registro del padrón de importadores, y otra es el tema de los permisos previos sanitarios por parte de COFEPRIS. Entonces, hay que separar esa situación. Mercancías de uso personal por determinadas cantidades, viene un listado de los productos. Ya habíamos comentado el depósito fiscal, importaciones de dependencias públicas, federales, estatales y municipales, pues al final del día pues es la misma autoridad. Empresas de mensajería, hasta por las cantidades autorizadas, normalmente se establecen montos menores a $5,000, libros, esculturas, obras de arte, etcétera, y otros productos. Entonces aquí, básicamente en esta regla, como les digo, la 131, se establecen algunas excepciones. Obviamente es súper importante cuando se va a exceptuar la aplicación de padrón de importadores, o en el caso de los sectoriales, pues se identifique si en este caso aplica alguna clave que contemple el apéndice 8. Por ejemplo, aquí tenemos en las excepciones de padrones este identificador que es LP, pero solamente vienen algunos de los supuestos que acabamos de mencionar de la regla 131. Entonces, los que no están, pues obviamente no se declara el identificador. Y de manera muy general, también aquí les puse sobre todo el NS de no sectorial, que no requiere el padrón sectorial, y que vienen algunos supuestos que, como les digo, es súper importante tener en cuenta, sobre todo, que no se trate de la misma mercancía que está sujeta al padrón sectorial, porque sí ha sucedido en la práctica que a veces dicen, no, pues es que declaré el identificador NS con el complemento, por ejemplo, 201, o declaré el complemento 202, o incluso con algunos de esos complementos, porque existen diversos, y me dio firma. Pues sí, pues te dio firma porque para el sistema electrónico de la aduana, pues al recibir la información, estás declarando una clave de exceptuar el padrón sectorial y le pones el complemento, pues se asume que obviamente esa mercancía no se requiere, pero ya dentro de lo que vienen siendo las facultades del reconocimiento aduanero, pues en el momento que lo revise la autoridad, si detecta alguna inconsistencia, pues evidentemente puede levantar pues un procedimiento administrativo, ¿no? De los que ya en este caso identificamos, ¿no? Pero aquí pues es importante que cuando se vayan a aplicar sobre todo estas excepciones, pues se coteje que efectivamente se encuentran dentro de los supuestos de excepción. Y bien, para lo que viene siendo la gestión, tramitación y la autorización de estos padrones, pues debemos de identificar pues, los procedimientos que existen.
De entrada, por ejemplo, el padrón de importadores, yo le puse aquí padrón general, pero el padrón de importadores, pues ese se gestiona en el portal del SAT. Y obviamente, sobre todo la autoridad competente, pues es la Administración General del Servicio al Contribuyente, y ya hay una autoridad en específico, que es la Administración Central de Operaciones de Padrones. Es quien tiene, en este caso, la competencia para autorizar pues estos registros, ¿no? También lo que viene siendo el padrón sectorial de importación, este se gestiona en el portal del SAT. Básicamente toda la gestión es electrónica. Sin embargo, en el caso de los padrones sectoriales de exportación, estos son presenciales, ya sea que se presente en la Oficialía de Partes de la Administración General de Servicios al Contribuyente directamente en la Ciudad de México o a través de las desconcentradas. El tema de las desconcentradas, pues que evidentemente, pues si lo presento, por ejemplo, yo en la Pacífico Norte, de ahí pues, tienen que enviarlo a la Ciudad de México, entonces esto puede tardar más. Entonces, por ejemplo, algunos clientes que nos han solicitado la gestión, pues nosotros tenemos oficina en la Ciudad de México, entonces los mandamos directamente a la Ciudad de México, ya se presentan ahí en Oficialía de Partes, ¿no? Pero pues hay que llenar el formato, obviamente que estén debidamente suscritos o firmados por el representante legal y con todo el expediente para poder, en este caso, presentarse, ¿no? Siempre se va a pedir la selección o los agentes aduanales, seleccionar también un tema de la vigencia de los encargos conferidos, y los plazos sí se redujeron, sobre todo en el caso del padrón general, que son 6 días, y el caso del padrones sectoriales, que son de 10 días hábiles. Entonces, esta parte sí es importante porque se han disminuido, sobre todo en la gestión. Ahora, eso no quiere decir que te lo van a autorizar, ¿no? Todo el trámite debe estar correcto, porque si no, lo único que va a suceder es que te lo van a rechazar en 6 días, ¿no? Y pues, aquí la intención es de que en ese lapso se haya presentado toda la información completa, pues para que la autoridad en un momento dado lo autorice. Aquí, de manera muy general, solamente les puse pues, lo que establece en particular el reglamento interior del SAT, para que identifiquemos que la Administración General de Servicios al Contribuyente es quien tiene competencia sobre la inscripción, actualización, incluso sobre llevar a cabo procedimientos de verificación y suspensión del tema de los padrones, y lo único que en un momento dado puede realizar la Agencia Nacional de Aduanas de México en materia de la gestión de los padrones, pues es solicitar información de los padrones a Servicio de Administración Tributaria, y también puede solicitar la suspensión de dichos padrones. O sea, esta parte es importante porque sobre todo en los procedimientos de reincorporación, en donde, si bien es cierto, pues suspende del padrón la Administración General de Servicios al Contribuyente, pues a veces lo que dice es que fue con base en una solicitud o petición que hizo una autoridad en específico, de acuerdo con un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, esto pues sí puede suceder en la práctica, y ahorita vamos a ver algunos de estos ejemplos. Entonces, aquí les puse también, porque tenemos un mini sitio del padrón de importadores y los sectoriales. Aquí está la ruta. Ya en la presentación, cuando ustedes la tengan, pues van a poder visualizarlo. Si no, pues ingresan al portal del SAT y se van ahí en el menú del RFC, va a venir ese mini sitio. Y pues está interesante aquí porque, aparte de que viene material, aquí es donde ingresan ustedes pues, para poder realizar sus gestiones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a visualizar cuáles son los diferentes tipos de trámites, y sobre todo vamos a ver el concentrado de obligaciones, y cómo en un momento dado podemos llevar a cabo ese control, ¿no? Vamos a tener
algunos trámites en específico que, por ejemplo, sirven para solicitar por única ocasión lo que viene siendo el poder llevar a cabo una operación de importación sin estar inscritos en el padrón de importadores, pero lo cierto es que a veces son los mismos requisitos, entonces pues conviene más pues, realizar lo que viene siendo el trámite de inscribirte en el padrón. Y si te ubicas en algún supuesto, si sabes que pues yo no voy a llevar a cabo ciertas operaciones y posteriormente pues ya no voy a llevar a cabo, entonces procedes a suspender lo que viene siendo el padrón de importadores, que esto también es importante, porque a veces se realiza una operación, después se llega a ver operaciones o que no llevaron a cabo en un periodo superior a 12 meses y lo que hace la autoridad pues, es suspenderte porque no estás utilizando, en este caso, el padrón. Y vamos a tener por ejemplo, esta otra autorización a personas físicas para importar mercancías por una única vez y estar inscrito en el padrón, autorización de inscripción para el padrón de exportadores sectorial, que es aquí donde está el formato, y posteriormente vienen las fichas de trámite, solicitud de inscripción en el padrón de importadores. Yo les decía hace un momento que la gestión se realiza en el portal del SAT, sin embargo, aquí en esas fichas de trámite se establecen los requisitos. Incluso viene la ruta donde se presenta esta gestión dentro del portal del SAT, ¿no? Después viene la solicitud de aumento, disminuciones, la solicitud que les mencionaba para dejar sin efecto la suspensión del padrón de importadores, sobre todo cuando se pretende realizar una reincorporación, la solicitud de inscripción del padrón de exportadores sectorial, que esta tiene relación con este formato A6, la solicitud para dejar sin efecto la suspensión del padrón de exportadores sectorial, que tenemos para dejar sin efecto la suspensión de lo que viene siendo el padrón de importadores y el otro de los padrones de exportadores sectoriales, y solicitud para dejar sin efecto la inscripción en el padrón de exportadores sectoriales de manera voluntaria, es decir, sabes que pues ya no deseo llevar a cabo operaciones con mis padrones, entonces en un momento dado se va de baja, ¿no? Entonces les decía, ese es un trámite gratuito. Obviamente aquí esta parte es lo importante porque son las obligaciones generales de los padrones. Se ve sencillo, pero sobre esto es donde vamos a establecer ahorita los controles de estar inscrito y activo en el RFC. No es que diga, pues como yo puedo realizar operaciones en este momento, pues se supone que me encuentro inscrito y activo. La intención es siempre poder acreditar con un documento de que en ese momento estamos inscritos y activos en el Registro Federal de Contribuyentes, de que te encuentras al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales, y para eso, bueno, pues tienes una opinión de cumplimiento con estatus de positivo, tener el registro de la I-firma vigente, el buzón tributario debe estar, en este caso, validado, el domicilio fiscal debe estar localizado en el RFC o está en proceso de verificación, que cuando está como no localizado, pues solicitas una verificación de domicilio para cambiar el estatus, y obviamente no encontrarse en el listado de empresas publicadas en el 69, que es el de los famosos EFOS, esas empresas que facturan operaciones simuladas. Y básicamente cada uno de estos puntos es importante porque se establece como una causal de suspensión de los padrones. Entonces, esas obligaciones van a ser las generales, y que aquí yo les puse cuáles son las acciones que debemos de llevar a cabo pues, para cotejar que efectivamente pues estamos cumpliendo, ¿no? O sea, si me voy al primer supuesto, estar inscrito y activo en el RFC, pues obviamente debo de generar en un momento dado lo que es la constancia de situación fiscal. Digo que de antemano se puede visualizar directamente en el portal, pero la intención es siempre bajar esa documentación electrónica, formar
un expediente y pues establecer una lista o checklist de obligaciones y estar marcando de qué se está cumpliendo. Este tipo de revisiones se puede hacer a lo mejor mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, el periodo que ustedes consideren conveniente, porque también, bueno, pues las empresas, sobre todo en el tema de las actividades que realizan, puede ser que existen riesgos por los cambios que se llevan a cabo. Entonces aquí vean que ustedes, aquí les puse de manera secuencial, donde pueden ingresar ustedes y generar su constancia de situación, en este caso fiscal. Y esta parte es también relevante porque sabemos que pues, hay otras autoridades que llevan a cabo sus visitas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que a lo mejor la desconcentrada de recaudación que quiere realizar el cobro de un crédito fiscal o quiere simplemente verificar un momento dado el domicilio, que eso pues no sabemos, ¿no? Porque ustedes pueden decir, es que ayer revisé el portal y tenía estatus de localizado. Sin embargo, pues periódicamente también la autoridad hace esas revisiones y a veces es un tema que no depende tanto de aduanas, ¿no? Porque si está inscrito y activo en el RFC o si está como no localizado, pues realmente no es una actividad propiamente del área de aduanas, sino del área de impuestos internos, fiscal, finanzas, etcétera. Sin embargo, pues es una repercusión importante dentro de la operación. Entonces, vean aquí esta cosa de situación fiscal, hay que revisar que esté como localizado y vemos que vienen dos supuestos, ¿no? Estado del domicilio localizado, dice estado del contribuyente. Ese estado del contribuyente está más relacionado con si el representante legal se encuentra dentro del domicilio, porque podemos estar con un domicilio localizado, pero el contribuyente puede estar como no localizado. Aquí el punto es que los dos estatus se encuentren como localizados y obviamente cuando se ubican como no localizados, pues vamos a visualizar ahí, pero también hay dentro del portal pues una relación de contribuyentes que se ubican como no localizados. Obviamente el de la Consejo de Institución Fiscal pues es como lo más actualizado porque estos catálogos luego a veces no están tan actualizados por parte de la autoridad, pero bueno, es un supuesto que también podemos, en este caso, revisar. La otra es revisar lo que viene siendo la opinión de cumplimiento de los contribuyentes. Y esta parte es importante porque hay muchas empresas que, por ejemplo, están certificadas en IBJEPS y tienen la obligación de la opinión de cumplimiento hacerla pública. Entonces, cuando ustedes la hacen pública, pues esto es importante porque se puede consultar de manera directa sin tener que ingresar con la firma al portal del SAT. Entonces ustedes a esta liga, a este link, ustedes pueden ingresar y obviamente les va a aparecer aquí la opción de que pueden consultar la 32D, que es la opinión de cumplimiento, y aquí solamente teclear el RFC. Estamos hablando de personas morales, pero si fuera persona física, pues capturan ahí lo que viene siendo la CURP y van a visualizar pues esta opinión de cumplimiento, si está aquí hay un punto importante, o sea, ¿qué es lo que yo visualizo? Aquí no tenemos algún estatuto negativo, sin embargo, ¿qué visualizo o qué puedo visualizar dentro de esta opinión de cumplimiento? Pues básicamente estos puntos que al final tampoco es un tema que vaya a solventar el área de cumplimiento de aduanas, import-export, tráfico, logística o quien tenga asignada esta obligación, sobre todo en temas del programa IMEX, de los padrones y la certificación. O sea, no es algo que vaya a solucionar esta área porque, como les digo, esto pues depende del área de impuestos, de finanzas, de contabilidad. Porque vean cada uno de los puntos que pueden ser hasta 12 supuestos que nos va a informar en un momento dado pues la opinión
de cumplimiento. Por ejemplo, estar inscrito y activo en el RFC, si presentó la anual los últimos 4 ejercicios y el año actual, o si hay, por ejemplo, algún incumplimiento de pagos provisionales definitivos o algún incumplimiento de informativas, por ejemplo, vamos a poner la DIEMS, los importes declarados concuerdan con ingresos y retenciones y otras bases de datos del SAT por un tema de discrepancia fiscal. No encontrarse el listado definitivo de los EFOS, que son esas empresas que les digo que facturan operaciones simuladas, no tener créditos fiscales firmes exigibles. O sea, a veces el área de aduanas pues no sabe si hay un crédito fiscal de IVA, de ISR, etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, encontrarse como no localizado, por ejemplo, no tener sentencias por delito fiscal, no encontrarse en el listado definitivo de transmisión indebida de pérdidas fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos puntos, si está en estatus de negativo, pues vamos a visualizarlo en lo que viene siendo esta opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Y pues lo único que podemos hacer ahí es, cuando lleguemos a detectar algún incumplimiento, pues comunicarlo sobre todo a estas áreas de finanzas, de contabilidad, para mencionar la repercusión que en un momento dado podemos tener en las operaciones de importación o de exportación cuando se lleven a cabo los sectoriales. Y vean aquí, por ejemplo, en el caso de esas empresas que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que llevaron a cabo operaciones inexistentes o que están como no localizados, que se ubican bajo los supuestos del 69B, que estos ya son los definitivos, pues son los del párrafo 4, que son los definitivos. Y bueno, pues evidentemente pues van a salir ahí publicados por este medio de difusión oficial, pero también los publican ahí en el portal del SAT, ¿no? Que seguramente también a lo mejor van a llegar a recibir una notificación en el buzón tributario. Pues aquí existen varias alternativas por las cuales nos podemos enterar de algún tipo de contingencia. Ahora, en la cuestión de la e-firma vigente, pues nosotros podemos en esta ruta, y nos va a aparecer esta pantalla, y obviamente teclear la contraseña, seleccionar la llave pública, el certificado digital, y poder en un momento dado verificar cuando se vence la e-firma, o bien seleccionamos el certificado digital, le damos doble clic, se apertura, y en esta parte podemos visualizar cuándo se va a vencer. Aquí obviamente debemos de basarnos en lo que viene siendo la llave y el certificado digital, los que corresponden al poder accesar al portal del SAT o la ventanilla, porque luego vamos a ver algunos sellos digitales de manera independiente que solamente se utilizan para algunos supuestos. Realmente el que se debe de confirmar es el que te permite accesar al portal del SAT. Luego también el tema de los medios de contacto. Ya ven que les decía que el estatus del buzón tributario debe estar como válido. Recordemos que el tema de correo electrónico, los teléfonos celulares, a veces hay cambios de representantes legales o de personal, que es el que recibe estas notificaciones, cambios de dominio, cambios de números de celular, etcétera. Entonces hay que cotejar que obviamente tanto los correos como los números de celular pues estén escritos correctamente, estén debidamente actualizados. Entonces, para que tengan el estatus de válido. Y bueno, pues ya en un momento dado se realiza esta inscripción, lo que viene siendo en los padrones. Obviamente vamos a accesar con la e-firma. Como les decía, te va a pedir tradicionalmente el número de patente con el cual se van a llevar a cabo las operaciones aduaneras, que evidentemente también el agente aduanal, si así lo considera, y una vez que ya ha integrado el expediente del importador que va a ser su futuro cliente, pues obviamente lo aceptará ese encargo conferido. De lo contrario, pues va a aparecer aquí como pendiente, ¿no? Esa parte también es importante, y de alguna manera pues se vincula con el tema de los padrones. Una vez que se confirma, pues ya
se procede, en este caso, a realizar la autorización por parte de la autoridad. Ahora, primero vamos a gestionar el padrón de importadores. Una vez que está autorizado, se procede a gestionar el de los padrones sectoriales de importación. El caso de los padrones sectoriales de exportación, pues ahí, como no hay un padrón general de exportadores, pues te vas directamente sobre el padrón sectorial de exportación, pero en el caso de los sectoriales de importación, primero tiene que estar autorizado el padrón general de importadores. Básicamente, pide los mismos requisitos generales, salvo en el caso de que por lo menos se tiene que contar ya con un agente aduanal o que tenga su representante legal del despacho con el que esté llevando a cabo operaciones. Sin embargo, pues ahí, sobre todo en el tema de las obligaciones, pues son diversas. Aquí solamente puse un ejemplo en el de los productos siderúrgicos, porque pues obviamente es muy variado. Ya visualizamos que existen alrededor de 31 sectores. Pues, hay algunos que se pueden tener obligaciones similares, sin embargo, hay otros que sí establecen ciertas particularidades. Por ejemplo, en este caso en específico, se requiere, por ejemplo, la lista y nombre de RFC de los socios, accionistas y representantes legales, y obviamente los instrumentos protocolizados, se les haya asignado esa titularidad o ese poder de representación, la lista del nombre, RFC y número de seguro social de los empleados que estén colaborando con la empresa. Por ejemplo, que el objeto social se acorde a la actividad del sector que vaya a autorizarse, que en este caso sería el de siderúrgicos. La relación de la razón social y el RFC de los principales clientes y proveedores con que tenga la empresa, y el detalle de la mercancía a importar, que aquí te va a pedir la clasificación arancelaria, que es la fracción, incluyendo el número de identificación comercial, y el proceso industrial firmado por el representante legal. Se hace énfasis en esta parte, ¿no? Ahora, el punto aquí es, pues, ¿cómo vamos a cumplir? O sea, las acciones que ya acabo de mencionar. Yo aquí lo dividí básicamente en dos, ¿no? Primero, los famosos KPI o los Key Performance Indicator, que es básicamente el tema de requisitos de desempeño. Y yo lo separo en lo particular porque si a mí me dicen un requisito de desempeño, pues es simplemente visualizar si estoy cumpliendo o no. Y en lo particular, pues es distinto de los Key Risk Indicators o los indicadores de riesgo, porque pues ahí en el caso del riesgo, pues sí ya me puede dar un monto si hay una sanción pecuniaria o económica, o también me puede dar el impacto que puede generarse en un momento dado cuando hay una sanción no económica. En el caso de la suspensión de los padrones de importadores, pues es una sanción no económica. Entonces aquí yo lo hago con base en las obligaciones. ¿Cuáles obligaciones? Pues las que yo identifique. Aquí yo les puse algunas, tanto para el padrón general como para, en el caso del sectorial del siderúrgico, pero esto ustedes lo pueden aplicar de manera específica, de acuerdo con los padrones que ustedes tengan, ¿no? Porque pueden tener un padrón, 2, 3 padrones, ¿no? Entonces tenemos el listado de las obligaciones y pues la intención es verificar el cumplimiento de los padrones. Obviamente esto pues se va a ir incrementando, ¿no? Si yo tengo un programa IMEX, pues también le pongo el IMEX. Si tengo el programa de promoción sectorial, pues también el PROSEC. Si tengo la certificación de IBJET, pues voy incrementando ciertos puntos. Y aquí la intención es, por un lado, en verificar si estoy cumpliendo o no las obligaciones de los padrones. Entonces yo determino mediante una fórmula de estas obligaciones de incumplimiento de un expediente que yo genere, pues cuántas obligaciones tengo. Entonces, de esas obligaciones, pues cuántas estoy cumpliendo. Entonces, cuando hago esa división, pues me va a dar
dar un porcentaje que estoy cumpliendo. Y por otro lado, pues lo que hago es básicamente una resta. Pues tengo el total de mis obligaciones y obviamente le resto pues, cuáles son las que estoy cumpliendo, pues evidentemente pues, me va a dar el resultado de las que no estoy cumpliendo y sobre eso pues aplico la sanción en un momento dado no económica, que aquí, digo, si fuese económica, pues se multiplica por la cuota o el porcentaje en un momento dado que aplique, en este caso, o que establezca la normatividad. Sin embargo, aquí vamos a suponer que sea igual a 1 porque pues, al final del día, si hay un incumplimiento, independientemente del tipo de obligación, pues me puede generar la suspensión, en este caso de los padrones, ¿no? Y obviamente yo aquí le puse como que es un periodo semestral, sin embargo, como les digo, eso puede ser anual, bimestral, trimestral, y es una responsabilidad del área de cumplimiento de aduanas, ¿no? O el departamento que tenga asignada esta actividad. Ahora, ese es como el general, pero obviamente las empresas pueden ir trabajando de manera más detallada, ¿no? Al final del día, en la medida de que se establezcan este tipo de controles, pues obviamente es la certeza que te puede dar en un momento dado, pues de que no vayas a tener alguna afectación en la continuidad de tus operaciones. Entonces, por eso siempre es importante pues, realizar esas revisiones, ya sea que se realicen de manera interna o bien en el caso de un tercero que las lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, en Teles Asociados, pues sí llevamos a cabo estas actividades de manera automatizadas. No obstante, bueno, pues que a veces también, sobre todo los portadores pueden implementar pues controles muy básicos para llevar a cabo, en este caso, la revisión de sus obligaciones de cumplimiento. Y aquí, básicamente, lo que visualizamos es, por un lado, las obligaciones generales que ya habíamos visto, sobre todo en el tema de los padrones generales y en los sectoriales. Pero aquí, obviamente, no vamos a entrar al tema de unas fórmulas, ¿no? Porque normalmente siempre en el tema de riesgos determinamos el riesgo inherente y después determinamos el riesgo residual. O sea, el riesgo inherente, que es por el simple hecho de realizar esa actividad, pues evidentemente voy a tener un riesgo. Sin embargo, el riesgo residual, ese riesgo inherente, como yo voy a establecer ciertos controles, pues va a disminuir en un momento dado ese riesgo. Y vamos a considerar cada una de esas obligaciones si se está cumpliendo o no, que ya de manera desglosada, por ejemplo, el RFC, si está activo y actualizado, y sobre todo la parte del control, o sea, qué es lo que yo tengo que tener para en un momento dado acreditar a quien me está revisando, oye, sabes que sí estoy cumpliendo con este punto, ¿no? Porque si no tengo el documento o la información, pues evidentemente pues hay un no cumplimiento, ¿no? El tema de certificados y firme, los sellos vigentes, por ejemplo, la opinión de cumplimiento fiscal, pues voy a tener una constancia de cumplimiento fiscal con estatus positivo. Si estoy hablando de no estar listado por el SAT como empresas realizan estas facturación de operaciones simuladas, pues verificar la publicación de los listados en el portal del SAT, en el diario oficial de la Federación, el domicilio fiscal y sucursales activos y localizados, pues obviamente la alta verificación de los domicilios, también incluso puede ser la constancia de situación fiscal que ya vimos en su momento. El tema de los medios de contacto, pues revisar el estatus de validación en el portal del SAT, de que esté completa la información. Y vean esta parte también, bueno, actividades con un agente aduanal representante del despacho, revisar, por ejemplo, el tema del encargo conferido, datos de los socios accionistas y representante legal, pues obviamente el acta constitutiva, las modificaciones protocolizadas que se hayan realizado. El caso de los empleados, bueno, pues las altas y bajas del IMSS,
el objeto social de la persona moral, pues el acta constitutivo y sus modificaciones. Por ejemplo, la razón social y RFC de los principales clientes y proveedores. Bueno, pues el documento que esté listado con toda esta información y evidentemente actualizado, ¿no? Porque puede ser también que en ocasiones cuando se llevó a cabo el registro, pues ya se hayan cambiado de proveedores y aquí pues lo conveniente a veces es presentar una aclaración ante el SAT para poder considerar, sobre todo el tema de las actualizaciones, porque no hay una gestión dentro del anexo 1 o del anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior, en donde yo pueda actualizar en un momento dado información de un trámite que previamente haya realizado. Y, por ejemplo, las mercancías de importación y el proceso industrial, pues tener el documento pues con la lista de la clasificación arancelaria y el detalle del proceso industrial que se haya realizado. Digo, aquí yo les puse alrededor de 12 puntos que están vinculados con el Padrón General de Importadores y el sectorial que acabamos de ver de siderúrgico, pero esto obviamente va a depender de los sectores que en un momento dado tengan, en este caso, actualizado. Entonces, esto puede ser un control interno muy básico, pero que puede ser funcional para llevar de pérdida lo que viene siendo un control sobre las actividades que vamos realizando. Ahora, en el tema de las suspensiones, si bien es cierto, las causales que establece sobre todo el reglamento de la ley aduanera, pues, ustedes van a visualizar diversas tesis en donde te dice que algunas actuaciones de la autoridad, pues, que violan el principio de reserva de ley, etcétera. Pues aquí realmente lo importante es no ubicarnos en los supuestos de suspensión, tanto los que establece el 84 del reglamento de la ley aduanera, así como los 46 supuestos o fracciones que establece la regla 133 de las generales de comercio exterior, porque aquí lo que va a suceder en la práctica, acuérdense que la suspensión del padrón de importadores es inmediata y la autoridad tiene hasta 5 días hábiles para notificarnos el procedimiento de suspensión. O sea, primero me suspenden y tiene hasta 5 días para notificarme la suspensión. Entonces vamos a suponer que me suspenden el día lunes, yo me doy cuenta porque a lo mejor pretendo realizar algún trámite y resulta ser que el validador de operaciones de comercio exterior del sistema electrónico de aduanas, pues no me otorga firma electrónica o el acuse de validación. Y ya una vez que detecto esa situación, a los 2, 3 días, pues me doy cuenta de que estoy suspendido y eso es porque la suspensión es automática y la autoridad tiene hasta 5 días para poder en un momento dado notificarme. Y vean aquí, esto ustedes lo van a poder encontrar en el portal del SAT. Yo lo que hice obviamente es un reporte de cuáles son los supuestos, los 8 supuestos en un periodo del 2001 a la fecha por los cuales la autoridad ha llevado a cabo más suspensiones. O sea, puede a lo mejor ser 10, dentro de esas 10 estás en la estadística. Aquí lo que yo puse es de toda esa cantidad de supuestos, obviamente hice una sumatoria y los 8 primeros, pues obviamente son los que puse. Hay unos que en realidad pues, tiene razón la autoridad, por ejemplo, presentar aviso de suspensión de actividad, pues ya no vas a llevar a cabo actividad, ¿para qué quieres el padrón? No realiza operaciones de comercio exterior en un periodo que exceda de los 12 meses, el que les mencionaba, que en ocasiones se solicita el padrón, se hace una operación y posteriormente ya no se llevan a cabo operaciones, pues obviamente la autoridad te suspende. Y posteriormente lo que hizo ahí la autoridad fue dar a conocer el procedimiento para poder, perdón, sí, estornudar. Yo a conocer el procedimiento para poder realizar, ahora sí que la solicitud de dejar sin efectos el padrón de importadores, ¿no? O sea,
tú autosuspenderte el padrón de importadores, dejar sin efectos el padrón de importadores. Tanto el general como los sectoriales, si es que no las utilizar, sobre todo por este supuesto. Luego, presentar el aviso de cancelación en el RFC, pues evidentemente para, si ya no lo vas a ocupar, pues para que lo requieres. Pero vean otros importantes, como por ejemplo, cuando estando sujeto al ejercicio de facultades de comprobación, no atienda los requerimientos de las autoridades fiscales o aduaneras. Entonces es importante, porque vamos a suponer que hay una revisión de gabinete, hay una visita domiciliaria, hay un requerimiento de información y no le entregas. Y luego ustedes dicen, no, pues me aplican la multa por no entregar la primera vez, pero el punto es que la autoridad puede irse para ejercer mayor presión al contribuyente sobre la suspensión del padrón. O sea, aquí lo de menos es la multa que establece el Código Fiscal de la Federación, sino ejercer más presión porque está suspendido el padrón y no vas a poder llevar a cabo tus actividades. No hubieran presentado las declaraciones de los impuestos federales o cumplido con alguna otra obligación fiscal, que esas son muy genéricas. Les digo, estamos hablando de declaraciones definitivas, provisionales, anuales, informativas. Es muy genérico, a lo mejor un tema de dictamen fiscal. Entonces, es muy genérico, entonces hay que estar pendiente de ese tipo de cumplimientos. Y luego, por ejemplo, no sean localizadas en su domicilio fiscal o no reúna las características del artículo 10, que es el de no localizados. Vamos a visualizar, por ejemplo, ese en específico que se vincula con otros tipos de supuestos, ya sea de cancelación del programa IMEX, programas de promoción sectorial, certificación de IBEGEPS, incluso con temas de permisos previos por parte de la Secretaría de Economía, temas de sellos digitales. Entonces, la cuestión del domicilio que esté como un no localizado, o sea, ese es de cuidado, es de mucho cuidado, y ya vimos cómo se puede en un momento dado visualizar en la constancia de situación fiscal o bien en la opinión de cumplimiento. Entonces es bien importante revisar cada uno de esos puntos, y posteriormente vamos a tener otro que es que tengan créditos fiscales firmes o créditos fiscales determinados que sean básicamente por más de 100,000 pesos, y en temas de hidrocarburos que no se cuente con los permisos vigentes. Ahí también vamos a tener algunos supuestos por los cuales la autoridad pues, se suspende del padrón de importadores. Entonces, les decía, nos vamos a dar cuenta, obviamente si recibimos una notificación y aperturamos el buzón tributario y revisamos la notificación, pues nos vamos a dar cuenta, pero a veces eso se hace con posterioridad a la suspensión, que es de manera inmediata. Entonces, la forma tradicional es cuando pues, obviamente no me da firma el documento y me marca algunos de sus errores. RFC no localizado en recaudación, o el contribuyente está inactivo, el domicilio fiscal del importador o exportador está reportado como no localizado, etcétera. Son los mensajes que en ocasiones podemos visualizar a través del cual nos encontramos suspendidos. Obviamente, en el caso, sobre todo el operador económico autorizado, pues tiene un beneficio de que si cuenta con este registro, pues no se va a suspender de manera inmediata, sino que se le van a dar el plazo de los 10 días para ofrecer pruebas y alegatos, y en el supuesto, por ejemplo, de los que tienen el registro de esquema de certificación de empresas de la modalidad comercializadora importadora, ahí les van a dar 20 días. Hasta eso sí se establecen ahí ciertas facilidades para las empresas que cuentan con ese tipo de autorizaciones. Y vean aquí, les puse también algunos ejemplos de las notificaciones que en este caso emite el SAT. Por ejemplo, vean el contribuyente no cuenta con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior, que eso también se ha aplicado en algunas visitas domiciliarias.
Recuerden ustedes que en temas de activo fijo, pues siempre te piden amparo legal a la estancia, y tenencia de las mercancías, conforme al 146, documentación aduanera, entre las que destaca el pedimento, comprobante fiscal, nota de venta, etcétera. Entonces, si no presentas la documentación, pues es una acción permitida que puede llevar a cabo el SAT. Y ya después veremos si aplica o no aplica, o si se resolvió primeramente algún procedimiento administrativo, sobre todo el PAMA, conforme al 155 de la ley aduanera. Sin embargo, pues son acciones que se realizan de manera inmediata y que, les digo, es una forma de ejercer presión sobre el contribuyente. Tenemos, por ejemplo, este otro, cuando el nombre, razón social o el domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en el pedimento, en la factura, sean falsos o inexistentes, cuando el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor, destinatario o comprador extranjero, que esto sucede cuando, por ejemplo, el SAT envía una notificación a un consulado extranjero para que posteriormente lo mande ya sea al IRS o al CBP, y posteriormente vayan a esos domicilios a ver si está el contribuyente, y cualquier rechazo por parte del exportador en ese país, que fue quien en un momento dado vendió las mercancías, pues se presume que no se puede localizar, que es inexistente, etcétera. Entonces ahí puede llevarse a cabo este tipo de suspensiones del padrón. Por ejemplo, este otro, que se permita a otro de baja seguir operando, que eso también suele suceder en la práctica, en donde pues hay un contribuyente suspendido, pues, entonces como no puede llevar a cabo operaciones de importación y exportación, pues, entonces lo que hace es contratar pues, los servicios de una comercializadora. Sin embargo, se establece este supuesto en donde si esa comercializadora está en un momento dado auxiliando pues hasta este importador suspendido, pues obviamente puede tener ahí alguna repercusión en el futuro. Este otro también, vean, este está interesante porque la desconcentrada Autoridad de Comercio Exterior solicita a lo que viene siendo la Administración General de Servicios al Contribuyente la suspensión. Aquí el supuesto es, vean lo que les digo, el contribuyente dentro de facultades de comprobación contempladas en el artículo 42 no atienda a los requerimientos de las autoridades fiscales o aduaneras para presentar la documentación e información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones o lo realice en forma incompleta, ¿no? También eso se presenta cuando, por ejemplo, te piden a lo mejor un reporte del sistema de control de inventarios y si lo entregas, pero está incompleto. Pues también este supuesto la autoridad puede en un momento dado aplicar. Lo cierto es que a veces no se sabe con certeza, ¿no? Porque me pueden decir, oye, ese me aplica a mí, no saben. O sea, eso va a depender también pues, de la autoridad, de lo que en un momento dado considere pertinente, ¿no? Entonces, una vez que ya estoy suspendido, finalmente lo que procede es, primero, pues que estemos cumpliendo para poder solicitar la reincorporación del padrón de importadores, porque si no estamos cumpliendo, pues podemos ingresar la solicitud y pues evidentemente te van a rechazar. Ahí, en esa parte, se van a presentar las pruebas, alegatos y demás documentación que se considere pertinente, y de entrada, pues la autoridad competente, como habíamos comentado, es la Administración General de Servicios al Contribuyente, y la Administración Central de Operaciones de Padrones. Entonces, nosotros presentamos la promoción electrónica y la autoridad se supone que debe de resolver en 15 días naturales, que también disminuyeron los plazos. Debe resolver en 15 días naturales, pero lo que sucede es que pues, si no está completo, pues te va a resolver en 15 y te va a decir, no sabes qué, no está completa la información y tienes que volver a presentar la solicitud de reincorporación. Vamos a identificar otros supuestos entre la 1, 3, 4, donde básicamente va a solicitar que te allanes, que pagues el crédito fiscal que se haya establecido a través de un procedimiento administrativo. Y, o bien también te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo te suspendí porque una autoridad
parte dentro del procedimiento fue la que requirió la suspensión. Entonces lo que hace es dirigirlo a esa autoridad para ver si se está cumpliendo, pero al final del día quien debe dar el visto bueno pues es la Administración General de Servicios al Contribuyente. Entonces pues ahí lo van a remitir a la otra autoridad y pues va a tardar 15 días naturales en resolver lo que viene siendo esa petición que se está haciendo de reincorporar al padrón. El punto es que a veces no tarda estos 15 días, puede tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo también del supuesto, ¿no? Por ello, pues es importante establecer estos controles mínimos que les pueden ser de utilidad y bueno, pues ojalá que el día de mañana pues nos ubiquen en alguno de estos supuestos, porque sí vemos en la práctica, para empezar, que afectan mucho la continuidad del negocio de las empresas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir. Y pues creo que aquí vienen, dice, ¿qué opinas del uso de las comercializadoras cuando las empresas no logran inscribirse en el padrón sectorial? Bueno, la cuestión ahí del tema de las comercializadoras, esto de hecho está regulado desde el convenio de Kioto revisado, el convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. O sea, el hecho de que se pueda llevar a cabo operaciones con mercancías de terceros, siempre y cuando en este caso estés autorizado. Entonces, esa parte existe, está regulado de alguna manera dentro del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, sobre todo en la parte de registrar en el nodo de información aduanera. Se establecen los supuestos cuando se lleven a cabo por terceros. Entonces, pues no está restringido, no hay una restricción sobre el poder usar a través de un tercero los servicios de logística que quieran llamar para poder importar esas mercancías siempre y cuando pues cuenten con esa autorización. De hecho, vamos a suponer que también no es así como que o sea, operaciones de terceros, por ejemplo, las empresas de mensajería, ¿no? Cuando yo presento un pedimento, por ejemplo, global complementario, un T1, pues al final del día, el importador o el exportador que está llevando a cabo, pues es la propia empresa de mensajería, o sea, es un intermediario. Pues. Entonces, es un tema permitido dentro de la normatividad aduanera, ¿no? Luego, por ejemplo, dice, ¿cómo procedería con la factura que viene a nombre? Si lo importo con una comercializadora, se tendría que hacer una cesión de derechos. Bueno, aquí vienen varios esquemas. No hablo propiamente yo del cómo realizar la operación con una comercializadora, porque existen varios supuestos. Si primero la comercializadora adquiere la mercancía o si ya fue adquirida por el importador en el extranjero y solicita a un tercero. Entonces, esa parte tiene que analizarse detalladamente, pero tradicionalmente existe la posibilidad, así de manera general, conforme a la regla 318, de poder sustituir los datos. No es propiamente una cesión de derechos, porque lo único que se va a modificar son los datos del importador, no se va a entregar la propiedad de la mercancía. Entonces, esa parte también es muy importante que se tome en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el proceso para dar de baja el padrón de importadores de una persona física? Eso es lo que les comento. El procedimiento que está dentro de los supuestos que acabo de mencionar, en el cual nosotros ya directamente en el portal podemos hacer una suspensión o no lo menciona como suspensión, de dejar sin efectos lo que viene siendo
en este caso, el padrón de general, ¿no? O el caso de los sectoriales. Luego, ¿cuál sería el fundamento para que las maquiladoras se inscriban en padrón de importadores o una maquiladora puede revisar su padrón? Bueno, acuérdense que de entrada, una empresa, antes de ser o antes de obtener un programa IMEX, hay dos supuestos. Antes de obtener un programa IMEX, antes de obtener, cuando se constituye como persona moral y ya se registra ante el SAT, ahí en ese momento puede solicitar el padrón de importadores. Ahora, la facilidad que se establece dentro del decreto IMEX es de que en el momento de que se vaya a gestionar el programa IMEX, en ese mismo momento, en una sola gestión, se pueda también aplicar el padrón de importadores. Pero en la práctica siempre se recomienda que se realicen de manera independiente porque puede suceder que por algún supuesto se suspenda los beneficios del programa IMEX, entonces arrastra lo que viene siendo el padrón si se fue otorgado en ese mismo momento. Entonces siempre se recomienda que se realice de manera separada. ¿Dónde puede revisar? Pues en el portal, en este caso del SAT. Ahí hay dentro del menú van a encontrar uno en donde vienen los movimientos que se han realizado y del lado derecho aparece una lista, perdón, del lado izquierdo aparece una lista y en esa lista se va seleccionando y se van aperturando PDFs de las altas que se hayan realizado, ¿no? Digo, también es un tema de explorar el portal del SAT. Pueden ustedes ahí revisar esa cuestión, ¿no? Dice, he estado en forma intermitente, total, todos los procesos son, pues no son, los procesos vía buzón tributarios, son en el portal del SAT. O sea, la parte que está describiendo del tema del buzón tributario es que debe tener un estatus de válido y sobre todo el tema de los correos electrónicos y la cuestión ahí de los correos electrónicos y el tema del número de celular deben estar actualizados. Esa es la parte que comenté. Bueno, dice, ¿a quién puedo dirigirme para registrar mi usuario? No, bueno, no sé, creo que están hablando de las constancias. Y bueno, yo creo que es, a ver, mediante el padrón. El caso de Sergio, si estás haciendo operaciones con el padrón de importadores, no afecta en este caso el sectorial. En el sectorial no se establece una limitante, es en general sobre el padrón de importadores. De hecho, digo ahorita que lo mencionas, sobre todo también se hizo una modificación en la regla 133 en donde si por vamos a suponer que tienes 3 padrones y uno no estás cumpliendo, antes, si uno no estás cumpliendo, te afectaban todos. Y ahora solamente te afecta el que no estás cumpliendo. Salvo que sea el general, ¿no? Porque si no estás cumpliendo el general, pues obviamente las bases vienen en el general que afectan a todos. Pero si es uno no específico que no estás cumpliendo, solamente van a suspender ese en particular. Bueno, entonces creo que he dado lectura. Sí, creo que ya leíste todas las preguntas. Sí, pues muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad, en este momento no sé si quieren hacer algún comentario los panelistas. Que todo quedó muy claro. No, por favor, maestra, voy a dejar. Sí, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Ricardo, para quienes requieren del padrón quienes no requieren del padrón de importadores. Bueno, los que, ajá.
de los quienes no requieren el padrón de importadores para realizar una importación o internación de mercancías. Entre ellos están los de las Fuerzas Armadas o las Sí. Fuerzas Armadas extranjeras o los barcos de investigación que estén arrendados por las Fuerzas Armadas, ya sean nacionales o extranjeras. A nosotros nos tocó un caso de un barco de investigación que estaba arrendado por la Armada, por la Marina de Estado, por la Armada de Estados Unidos. Y nos pidieron el pedimento. Dijeron no. Se lo dijimos a la autoridad, pues no procede porque está aquí, viene el charter, viene todo el contrato, etcétera, etcétera. Por fin se resolvió en casi 3 horas, ¿no? Llamadas, todo esto. Pero sí fue un precedente aquí local de que quienes no requieren del padrón de importadores. En este caso, de los barcos de investigación charteados por las Fuerzas Armadas, específicamente. Sí, seguramente, pues ya ve que siempre pasa algo en donde, pues si no tienen conocimiento en ese momento de que existen esas excepciones, pues siempre te van a requerir, se va a levantar el acta, el procedimiento, y esto pues ya dentro de los plazos, pues que se presenten las pruebas, las justificaciones, etcétera, pues la autoridad va a decir, sí, tienes razón, ¿no? Y de alguna manera te van a liberar. Digo, un tema también importante ahorita que me comentó, es que la cuestión de los agentes aduanales, o sea, el tema de los agentes aduanales es sumamente delicado, el manejar mercancías que no estén inscritas en los padrones, porque pues es una causal de cancelación de patente. O sea, cuando requiere un padrón sectorial y no se está cumpliendo, se establece dentro de la normativa 165 este tipo de supuestos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también es algo que en este caso tiene que cumplirse, ¿no? En este caso se resolvió en 3, 4 horas porque intervino la embajada del país el país del barco que correspondía a la Armada. Pero sí fue un problema que hizo crisis en su momento, ¿no? Y lo comento para que los colegas también lo tomen en Sí, cuenta. para que conozcan, ¿no? Sí. Es un caso para mí, ya pues fue la única vez que nos tocó despachar ya habíamos hecho otros despachos sin el pedimento, le habían dado entrada, todo, recibir la mercancía y autorizaban nada más la entrega y el embarque de la mercancía, ¿no? Pero pues, en esta ocasión sí se pusieron de que sí requería el padrón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se provocó un problema de embajada y de autoridades, etcétera, etcétera. Pero a nosotros no nos requirieron, no nos hicieron ninguna acta circunstanciada, nada absolutamente. Nos eximieron de toda responsabilidad. No, pues gracias por el dato para que lo escuchen aquí los colegas. Bien, pues es un gusto saludarlos. Igualmente, Don Gabriel. un gusto saludarlo. Y Richard, muchísimas gracias por todo. Todo el mundo, hay muchas felicitaciones por tu extraordinaria presentación y sobre todo diste puntos muy concretos para que cuiden los padrones, ¿no? Y eviten una cancelación. Pues muchísimas gracias de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque. Te queremos dar este reconocimiento virtual al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Acciones para evitar la suspensión de los padrones y sectoriales el día 23 de octubre del 2023, firmado por el doctor de la Torre y, bueno, tu servidora. Muchísimas gracias, Richard. No, gracias a todos. Gracias por la invitación. Seguimos en comunicación. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática,
No olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.